Wow, ya arrancó el 2025 y yo no he hecho las metas de este año. Ni sé cómo empezar. Las metas del año pasado yo creo que se realizó una, dos. No sé si hacer metas este año, seguir las del pasado, no sé. No sé de verdad. Hola, soy Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Al principio no le acepté como nuestro Salvador, pero después de su resurrección, después de ver sus milagros y escuchar todo lo que los apóstoles tenían que decir, llegué a darle mi vida como el Mesías, lo reconocí y llegué a ser un alto dirigente de la iglesia en ese momento. Escribí una carta que tiene principios bastante prácticos para la vida. Al principio muchas personas no quisieron aceptar mi carta porque les chocaba mucho ciertas cosas, pero era un evangelio práctico y es lo que necesitas ahora para hacer tus metas de este año. Número 1, tienes que tener planes, porque quien no sabe a dónde va, ya llegó. Oye. Pero mira, es interesante esto. Vamos a ver, es importante hacer planes porque quien no sabe dónde va, ya llegó. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Nosotros tenemos una vida en la que tenemos que dirigirnos a algo. Si no tengo enfoque, si no tengo un rumbo, estoy perdido, literalmente perdido a donde voy. Cualquier cosa que alcance, cualquier cosa que logre, me va a parecer el éxito porque no tenía ningún sitio donde ir. Y sí, tiene toda la razón. Hay que hacer planes, hay que visualizarse, hay que ver más allá de donde estamos ahora, porque con eso mismo es que vamos a elaborar estrategias para alcanzar ese objetivo, y ese es la manera. Yo me planteo una meta y esa misma meta yo voy a hacer el esquema de cómo llegar a esa meta. Así que sí, totalmente de acuerdo. Número 2, debes considerar en tus planes que no sabes qué tiempo vas a vivir. Y esto me suena a algo del mismo, de la misma epístola de Santiago. En Santiago, capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces sí, yo debo considerar en mis planes que no sé qué tiempo voy a vivir. Yo no tengo una certeza de que voy a vivir los 70, los 80 años. Hay personas que viven descuidadamente y están vivos entre nosotros. Y hay otros que se cuidan de cualquier cosa, de todo, y ya no están. No con esto es un adagio de decir de que no, mira, no vamos a cuidarnos, vamos a vivir como quiera. No, pero sí hay una realidad de que nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, y más aún, nosotros no podemos o no debemos quitar esa idea de mi mente de que no voy a vivir para siempre. El Señor dijo una parábola interesante acerca de esto, que nos puede dar mucha luz acerca de este punto 2 que nos dice Santiago. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21 nos cuenta que les dijo uno de la multitud: Maestro, di a tu hermano
a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ese año le había ido excelente, ese año había sido de los mejores para él. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanto. Yo había previsto, con palabras de uno, había previsto que me iba a ir bien, pero me excedí en lo bien que me fue. Hay un amigo que dice, estoy asustado de lo bien que estoy. Y este rico no estaba asustado. Él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dijo, ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Sin embargo, el versículo 20 es al que se está refiriendo esta parte del mensaje de Santiago, esta parte del sueño. Le dijo, esta misma noche, necio, vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Es chocante porque en el medio de elaborar los planes del 2025, de elaborar los planes de cualquier cosa que vayamos a hacer, de elaborar los planes, cualquier tipo de plan, yo debo estar consciente de que mi vida tiene una fragilidad, mi vida es fugaz. El sabio Salomón diría, mi vida es vanidad, un soplo. Santiago, que también es un libro práctico, un libro de sabiduría práctica, o una epístola de sabiduría práctica, me dice, es humo, es algo que sale y ya, que es el hombre. Dice también la Biblia, Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá, no sabemos. Entonces sí, hay que estar muy pendiente en medio de hacer planes para el futuro. Sí debemos hacerlo, pero estar consciente de que no sabemos hasta cuándo es nuestro futuro. Número 3, tus planes deberían buscar sacar el provecho máximo de tus habilidades y facultades especiales que Dios te dio. Eso significa que yo tengo, y es algo que hemos hablado antes en el canal, tengo habilidades especiales. Dios no me hizo en repetición, no me hizo en serie, me hizo único, porque tengo un propósito especial que cumplir en el plan de salvación. Tengo las herramientas para cumplir ese propósito especial, y ese cumplimiento de ese propósito debe ser estar aquí en las metas que yo ponga del 2025. Ese propósito debe estar enraizado ahí. Debo tener claro mis habilidades especiales, con lo que Dios me hizo, las gracias especiales que Dios me dio, y aprovecharlas y fomentarlas. Si es una habilidad que he descubierto recientemente, tengo que hacer lo que deba para hacer crecer esa habilidad. Si es una habilidad que ya tengo tiempo con ella, tengo también que cultivarla y buscar cómo es la manera de honrar a Dios a través de la habilidad que tengo. Número 4, sabes de alguien que sí te conoce tanto y sí conoce tanto el futuro, que sabe lo que más te conviene. Lo más inteligente para ti sería dejarte guiar por Dios.
Este punto es muy importante, el 4. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros, no sabemos ni lo que traerá el mañana, ni si estaremos en el mañana. Pero hay alguien que sí sabe tanto lo que es mejor, lo que más nos conviene a nosotros para nosotros hacerlo y estar allí con Él. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer es Dios, someternos a Dios y buscar Dios, que Él nos dé la dirección, que Él nos dé el norte, que Él nos marque por dónde debemos hacer lo que tenemos que hacer, las metas, tanto de este año como del resto de nuestra vida. Lo más inteligente que podemos hacer es darle ese lugar de asesor ejecutivo a Dios, ese lugar de consejero a Dios, ese lugar de Señor de mi vida. Número 5. El someter tus planes a Dios es más que decir si Dios quiere. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que el decir una frase se vuelve una frase mágica. Si Dios quiere, hago esto o aquello, dice el apóstol Santiago en Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos a poner el versículo 14 entre paréntesis y el 15, en lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero no es solamente decir la frase, es que los planes que yo voy a trazar, las metas que yo voy a trazar, estén sometidas a la voluntad de Dios. ¿Qué significa sometidas a la voluntad de Dios? Número 1, yo no debo tener planes que no puedan ser aprobados por Dios. Yo no puedo estar pensando hacer cosas que Dios no aprobaría. Cosas que rayan en la ilegalidad, cosas que van en detrimento de las leyes que ya Dios nos ha dado, de la vislumbre, de la luz que Dios nos ha dado. Nosotros debemos vivir conforme a esa luz. ¿Qué significa hacer los planes sometidos a la voluntad de Dios? Que el norte no va a ser mi voluntad, el norte va a ser la voluntad de Dios, complacer a Dios, no complacerme a mí, complacer a Dios, no complacerme a mí, no tener una vida exitosa como yo entiendo que es una vida exitosa, sino una vida exitosa conforme a lo que Dios entiende que es una vida exitosa. Entonces, los planes que yo voy a hacer deben estar sometidos, no decir un si Dios quiere, y en realidad lo que estamos diciendo es yo voy a hacer esto y Dios que me caiga atrás, porque yo en ningún momento de la elaboración del plan, de la elaboración de la idea, de caerle atrás, yo consulté a Dios. A mí no me interesó, sino que al final yo voy y, como digo, como una fórmula mágica, bueno, si Dios quiere voy a hacer esto o aquello y estoy cumpliendo. No estoy cumpliendo, porque esto que dice Santiago aquí no es algo para yo mencionarlo como fórmula mágica, como talismán, y inmediatamente ya voy a tener al genio de la lámpara haciendo mi voluntad, por decir las palabras mágicas. No es así. Esto no es un abracadabra. Es que la voluntad es que yo haya buscado por encima de cualquier cosa que la voluntad de Dios sea la que dirija eso. Estoy sometido a Dios. Entonces, yo voy a hacer esto si Dios quiere, y eso significa que si Dios no quiere, no lo voy a hacer. Recuerden, por ejemplo, el profeta Natán fue citado por David y David le dijo un plan que era bueno, un plan que era noble, ni siquiera era para David en sentido amplio de la palabra, sino que David quería hacerle una casa para Dios. Sin embargo, el Señor le dijo, no vas a hacerlo. Ese no era el plan de Dios. Hay personas que han soñado con lograr cosas y ese no es el plan de Dios. Hay personas que han querido conquistar y ese no es el plan de Dios. La vida de nosotros debe ser
cómo esa vida de los israelitas camino a la Canaán, camino a la tierra prometida, cómo iban ellos con la nube de Dios delante. Y esta nube era que se detenía y ahí ellos se detenían. Esta nube arrancaba y ahí ellos arrancaban. Ellos estaban siendo dirigidos por Dios. Y esta es la parte que Santiago se refiere. Es yo saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para mi vida y ajustarme a ese plan. Aunque no sea el que yo haya pensado. Yo no imagino que Juan el Bautista imaginó que su vida sería tan corta y tan difícil, por así decirlo. Pero ese era el plan de Dios y él tenía que someterse. Si nos vamos a Jeremías, le preguntamos, Jeremías, ¿tú sabías que tu vida iba a ser así? Y no. Y le podemos preguntar a todos esos grandes personajes de la Biblia. Entonces es someternos a Dios, y someternos significa no decir una frase mágica, sino que mi vida, mis planes, mis metas, todo esté buscando siempre la aprobación previa de Dios. No que cuando yo esté en el lío y diga, ay Dios, ayúdame. No. Sino que antes de yo vaya con la anuencia de Dios y Dios sea el que me mande a ir o el que me detenga de ir. Esto me acuerda la historia de Balaán. ¿Se acuerdan de Balaán? Balaán, este profeta, un profeta que fue contratado por Balac para maldecir el pueblo de Israel. Y el Señor le dijo claramente, no vayas. Pero él siguió insistiendo, buscó y dice, yo no le contestó. Y él entendió eso como un sí y arrancó. Y si no es por la burra que le impide, el ángel de Jehová salió para arrancarle la cabeza. Porque nosotros tenemos que previamente, antes de hacer algo, asegurarnos que sea la voluntad de Dios. Número 6. Dios es soberano sobre todo, incluyéndote a ti, aunque no lo reconozcas como tal. Las personas han confundido el libre albedrío con que Dios no está al control de la situación. Han confundido la sabiduría divina, la parte en la que Dios te permite hacer ciertas cosas, con que Dios no está al control. Dios es el soberano de tu vida. Dios es el que sabe hasta cuándo. Dios es el que sabe cómo van a ser las cosas. Dios es el que sabe todas las cosas. Por eso, este punto es importante y tenemos que reconocerlo siempre. Dios es soberano y su soberana voluntad se hará con nosotros o sin nosotros. Y nosotros debemos estar claros, conscientes y sabedores de esta verdad, de que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Aunque nosotros lo reconozcamos o no, Dios es soberano sobre nosotros y sobre el mundo. Número 7. El creerte que puedes solo sin Dios es pecado. Este punto, el punto número 7, y podemos encontrar en Santiago 4:17. Oigan lo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Nos está presentando acá dos tipos de pecado. Hay un pecado por comisión, que es cuando yo hago lo malo, y un pecado por omisión es cuando yo dejo de hacer lo bueno. El Cotton Mather, una frase, me encantó cómo él adaptó este pensamiento que nos va a ayudar a entender mejor lo que quiere decir. Lo adoptó como un principio de acción. La capacidad de hacer el bien en cualquier caso impone la obligación de hacerlo. Cuando yo me toca hacer el bien y no lo hago, entonces estoy cometiendo pecado. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando acerca de
las metas, de establecer metas y de lo que dice Santiago en el capítulo 4 del 13 al 17, que nosotros a veces, muchas veces, y lo dice en el capítulo 10, en el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué quiere decir soberbia en este caso? Soberbia quiere decir que indica una seguridad insolente y vacía. Y la seguridad que aquí radica en una confianza presuntuosa en la estabilidad de uno mismo y de su entorno. Que yo puedo hacer las cosas, que yo no necesito a Dios para hacer las cosas, para hacer las metas, para vivir mi vida, para alcanzar los logros que debo alcanzar. Yo no necesito a Dios y por lo tanto yo puedo tomar mis decisiones ajeno a Dios. Y es algo que quizás, y me llama mucho la atención poderosamente, es algo que quizás las personas que no conocen a Dios, que no han entregado su vida a Dios, puedan hacerlo. Ellos no han dicho de manera pública que se ajustan a la manera divina de vivir. Pero una persona que haya entregado su vida a Dios, me choca que excluya a Dios de sus planes, que excluya la manera de Dios de hacer las cosas, de lo que Él va a hacer, de lo que ella va a hacer. Incluso hay una frase que es interesante acerca de esto, que nos dice que quien hace esto es como un ateo, porque está quitándole a Dios lo que Dios debe ser en su vida. Y esto es muy fuerte, muy interesante. Número 8 y final, pero no menos importante, el no aprovechar tu tiempo para prepararte, para encontrarte con Dios, es desperdiciar tu vida. Este punto último es muy importante. Hemos visto varias cosas, ya hemos visto que la vida no sabemos hasta dónde la vamos a tener, que debemos someter nuestros planes a Dios, que es importante que hagamos planes, pero estos planes deben estar supeditados a la voluntad divina, que es pecado el dejar de hacer las cosas que sabemos que debemos hacer. Y hemos visto algunas otras cosas más, pero es importante esto. Nosotros venimos a este mundo con la oportunidad de asegurar nuestra decisión eterna. Y esto debe estar puesto de manera especial en los planes. Debe estar marcado allí. Si yo no estoy preparándome, si yo no estoy arreglando mis cuentas para vivir más allá de lo que me toca vivir en esta vida, es muy probable que me quede viviendo o que lo único que viva sea lo que toque en esta vida, que no tenga participación en la vida eterna. Yo tengo que estar consciente y pleno de que mi tiempo aquí es para yo prepararme para ir para siempre a vivir con Jesús. Dice el comentario del Peter Pack sobre la Biblia: deben vivir como si cada día fuera el último y reconocer que cada día que tengan después de este es un regalo de Dios. Porque la verdad es que todos los días alguien cae muerto en algún lugar y los expertos médicos no saben por qué. Y la pregunta sería que deberíamos hacernos: si yo supiera que este es el último año de mi vida, ¿cómo lo viviría? ¿Cuáles planes haría? ¿Cuáles metas tendría?
¿Cómo dirigiría mi vida? ¿Qué elegiría hacer en estos últimos 365 días que me tocaría vivir? Quiera Dios que esta reflexión de este día nos ponga a pensar, nos ponga a poner a Dios en primer lugar en cada cosa que hagamos. Dejar de decir un nominal si Dios quiere, o un nominal con la voluntad de Dios, y ponerlo de manera intrínseca en cada uno de nosotros. Gracias por estar acá en Búnker Divino. Esperamos que te haya sido de beneficio esta reflexión acerca de inicio de año y que puedas compartirlo con otras personas para que también puedan poner a Dios como el norte de su vida. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene en otra reflexión basada en la palabra de Dios. Bendiciones. Espero que estos consejos te hayan ayudado para lograr no solo establecer tus metas de este año, sino tus metas de por vida. Dios te bendiga.